Sí, buenos días a todas y a todos. Nuevamente al externado, bienvenidos todos con este solecito de la mañana bogotana. Hoy 25, hoy 25, vi Daniel, tu presentación hoy 17 de julio, de 17 de de septiembre. septiembre, gracias, de septiembre de 2021. Un gusto tenerlos acá en el externado. Nosotros decidimos madrugar a conversar y a seguir conversando sobre asuntos que consideramos relevantes para la profesión y para la disciplina, en lo que hemos denominado nuestro espacio de viernes contable. En semanas anteriores, mi nombre es César Beltrán, soy el decano encargado de la facultad. En semanas anteriores hemos conversado sobre diferentes aspectos. Al inicio fueron aspectos muy disciplinares, muy orientados a la contabilidad y las finanzas, contabilidad y gestión, contabilidad de impuestos. Por si quieren ver nuestras anteriores reuniones, nuestros anteriores conversatorios, también están acá colgados por Facebook. Si en algún momento dado los pueden ver. En la semana anterior tuvimos al Consejo Técnico de la Contaduría Pública conversando sobre el plan de trabajo, relaciones con investigación y otros asuntos. Y hoy continuamos con esas temáticas muy relevantes, pero además con un cariño especial por la temática y por nuestro invitado. La temática justamente consideramos que es muy relevante porque queremos evaluar, conocer, comprender qué herramientas, qué estrategias se han diseñado para comprender y para evaluar sobre todo diferentes ambientes relacionados con la calidad de la información financiera y con la calidad de los reportes de información financiera. Han sido diferentes estrategias y diferentes organizaciones las que se han preocupado por esto y no de ahora, sino de tiempo atrás, siendo como unos abanderados el Banco Mundial, Fondo Monetario, Naciones Unidas, que han establecido diferentes instancias e instrumentos para poder hacer estos diagnósticos. Consideramos prudente traer hoy a discusión entonces lo que ha sido un poco esa observación del cumplimiento de normas, de estándares de contabilidad, de auditoría, y cómo eso está relacionado con un entramado institucional, con unas prácticas contables, con unas agremiaciones, con unas universidades, con unas características de los docentes y demás asuntos. Eso sobre la temática. Y hoy pues damos un abrazo de bienvenida, que no un saludo, sino un abrazo de bienvenida a uno de nuestros egresados más insignes y que nos produce gran orgullo tenerlo aquí, a Daniel Sarmiento. Daniel primero empiezo por el cariño profundo, es egresado de nuestro programa, es contador público externadista, y voy a empezar por el final de tu presentación, Daniel. Daniel ha estado durante más de 20 años, ha sido un apasionado, creo que ha sido uno de los grandes líderes y protagonistas en el proceso de convergencia que ha sufrido el país frente a estándares internacionales de información financiera y estándares de auditoría y de aseguramiento. Así que ustedes lo han visto en diferentes roles: profesor, escritor, conferencista, y eso creo que es muy importante y creo que es como el primer elemento que queremos destacar. Ahora su formación, Daniel es MBA de la Universidad UNED de España, es especialista en auditoría de sistemas del Antonio Nariño, es socio director de la firma Audit and Consulting Service, es expresidente del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores y exconsejero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, donde llegaste 2 veces, y esto es muy meritorio justamente por concurso de méritos, estuviste allí. Eres miembro del grupo de implementación de las pymes del IASB, eres experto contable acreditado de AECA de España, tienes diferentes certificaciones en normas de información financiera y en estándares de auditoría, consultor de la ONU en asuntos de sostenibilidad, y bueno, lo que nos trae hoy acá, consultor del Banco Mundial para la actualización del estudio ROSC, ya nos contarás qué es esto del estudio ROSC, en el año 2021, y de programa de asistencia técnica a Super Solidaria. Miembro del Consultative Advisory Group de Auditoría y Ética de la IFAC y de algunos otros grupos que creemos relevantes de la profesión en América Latina y en el mundo, que eso creo que es muy importante. Entonces, querido Daniel, con un abrazo externadista, recordándote que esta siempre ha sido tu casa, que estamos felices de tenerte de regreso acá, que nos sentimos muy orgullosos de
de lo que has hecho por la profesión y pues queremos hoy aprovecharte, queremos hoy que nos cuentes un poco en qué va todo esto, cómo se relaciona todo esto, qué lecciones nos deja para las universidades. La dinámica entonces es que tú haces la presentación y al final todos, como un grupo que somos, podemos hacer diferentes preguntas. Si a bien lo tienen, pueden escribirlas por el chat o si consideran también pueden levantar la mano y les damos la palabra para que puedan hacerla. O creo que lo podemos, incluso todos podemos abrir el micrófono, entonces para que puedan abrir su micrófono y le hacemos más preguntas a Daniel. Dicho esto, querido Daniel, entonces este salón de ahora y del futuro con las redes sociales es tuyo. Muchas gracias, César, por esas palabras y gracias a María E., que es la que está detrás seguramente de mi asistencia hoy aquí. Debo decir que durante casi 30 años fui continuamente a la universidad, porque mis dos carreras de pregrado las hice en serie, así que fui estudiante durante más de 10 años. En ese entonces, administración de empresas era de 11 semestres. Y siendo externadista, me tocó hacerla completa. O sea, eso no sirvió de mucho. Y bueno, fui profesor del externado también durante 14 años. Entonces son muchos años vinculado a la universidad, por supuesto, es mi alma mater. Pero hace más de 10 años que no tenía ninguna relación con la universidad, así que para mí, por supuesto, un verdadero placer, y porque pues por supuesto que no sería de otra manera, tengo un cariño muy grande por la universidad. Vamos a hablar sobre un tema que es muy importante en el contexto universal, pero curiosamente es poco conocido por muchas personas. Porque yo estoy seguro de que si hiciéramos una encuesta en este momento, ¿cuántos contadores públicos saben qué es el ROSC? Van a decir, ¿rosca? ¿Rosca? ¿La rosca de qué? Porque seguramente no tienen idea de qué es esto, pero es muy importante. Entonces voy a empezar desde el principio. Vamos a hacer un breve recuento sobre los elementos más importantes de esta iniciativa, de este estudio. El ROS que viene ejecutando desde el año 99. Y esta es una iniciativa que tomaron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. ROS, que es una sigla de Report on the Observance of Standards and Codes, es un informe sobre la observancia de estándares y códigos. ¿Qué es lo que busca este tipo de diagnóstico? Porque digamos que lo que se hace aquí es un diagnóstico y ese diagnóstico, por supuesto, va acompañado de unas recomendaciones. Lo que buscó desde el comienzo es el fortalecimiento de la arquitectura financiera internacional. Fíjense ustedes que el ROSC es anterior a la creación del IASB y surge en una época donde ya había un desarrollo importante de las normas de auditoría, porque ya teníamos un set de estándares internacionales de auditoría. Ustedes, los colegas que son un poquito mayorcitos, porque cuando yo hablé de casi 30 años, pues dirán, uy, este tipo está pero re anciano. Y es verdad. Pero los que son un poquito mayorcitos como yo, recordarán que en los años 80 e incluso primera parte de los 90, la primera mitad de los años 90, no se hablaba de normas internacionales de auditoría, sino de los SAS, ¿no? Eso era lo que existía, los SAS. O sea que nos pegábamos siempre a los gringos. Pero de mitad de los 90 para acá, que ya se publicó un set completo de estándares de auditoría, de normas internacionales de auditoría, pues ya las NIA comenzaron a tomar fuerza y ya desde el año 99 pues ya había un handbook de auditoría. Entonces, como esta es una iniciativa conjunta del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, simplemente un pequeñito paréntesis para quien no tenga muy clara la diferencia entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ustedes saben que el Banco Mundial es un organismo multilateral que lo que busca es impulsar el desarrollo de los países. Y por eso financia
muchos tipos de proyectos en aras de lograr el desarrollo de los países. Por eso están muy enfocados hacia los países que hacen parte del tristemente tercer mundo e incluso del segundo mundo, a esos que están ahí como que no son ni chicha ni limonada. Mientras que el Fondo Monetario Internacional tiene un objetivo muy, muy significativo, que es tratar de mantener el equilibrio en las balanzas de pago de los países. Y por eso ustedes ven que lo que hacen es préstamos a los gobiernos para equilibrar sus balanzas de pago. Entonces, tenemos ahí una diferencia entre estos organismos, pero ambos son organismos multilaterales. ¿Cómo está estructurado este estudio? Está compuesto por 12 áreas. Todas son áreas de política, pero esas áreas están divididas en 3 grandes grupos. El primer gran grupo es transparencia en políticas. Y ahí tenemos 3 estudios, digamos 3 subestudios, podemos decirlo de esa manera. Difusión de datos, transparencia fiscal y transparencia de la política monetaria y financiera. Fíjense que esto está muy orientado hacia aspectos macroeconómicos en los países. El segundo gran grupo es regulación y supervisión del sector financiero. Y ahí tenemos entonces la supervisión bancaria, la regulación de valores y la supervisión de seguros. Y hay un tercer gran grupo que es infraestructura institucional y de mercado. Es ahí donde participa el Banco Mundial. Los otros 2 grandes grupos, ustedes ven que están muy relacionados con la estabilidad macroeconómica de los países. Pero este otro grupo ya tiene que ver con lo institucional y son elementos, digamos, de alguna manera, de apoyo también para poder lograr todos los demás objetivos. Entonces, en este grupo tenemos la resolución de crisis y seguro de depósito. Ahí pues hablamos de las grandes crisis macroeconómicas que se presentan en los países, como las crisis financieras o las crisis económicas propiamente dichas. Insolvencia y derechos de los acreedores, gobierno corporativo, contabilidad y auditoría, infraestructura del mercado financiero e integridad del mercado. Los 3 que están marcados con asteriscos son los que están a cargo del Banco Mundial. Es decir, que de las 12 áreas que tiene toda la iniciativa ROSC, tenemos 9 que son administradas por el Fondo Monetario Internacional y solo 3 que son administradas por el Banco Mundial. Pero les debo decir que cada puntico de esos 12 que ustedes ven ahí implica todo un trabajo de fondo, una metodología especial y un reporte específico. O sea, uno podría decir, uy, pero de 12 solo 3 puntos del banco y el resto del fondo. Entonces lo que hace el banco es poquitico. Pero no, cada uno de estos elementos, de estas áreas que están aquí a cargo del banco, implica un gran trabajo. Y entonces dentro de esos 3 tenemos insolvencia y derechos de los acreedores, que eso se maneja con un grupo especializado en ese tema. Otro grupo se encarga de gobierno corporativo y otro de contabilidad y auditoría. Entonces, fíjense ustedes la profundidad que esto tiene. En este caso, el ROSC que estamos haciendo es contabilidad y auditoría. Un puntico de los 12. Entonces, ese es el primer aspecto que vale la pena mencionar. Esto es parte de un gran universo. ¿Cuál es el impacto que tiene el estudio ROSC? Digamos que el reconocimiento internacional que tiene este estudio es muy significativo. Tal vez más significativo que otro tipo de estudios que hacen otros organismos. Ya vieron en la presentación de mi hoja de vida que estuve como consultor de la ONU en el estudio sobre sostenibilidad del año 2019, hace un par de años. Pero a pesar de que se hizo el estudio, se sacó el informe y se hicieron las recomendaciones, pues el impacto es muy bajo. Tiene bajo impacto. Y siendo de la ONU, esto es de la UNCTAD,
que es un órgano de la ONU. Este tiene más impacto debido al alcance que tiene el concepto de rosca, como acabamos de ver, que es un alcance muy envolvente. Entonces, digamos que desde el punto de vista de la comunidad internacional, el resultado de un rosca da una idea de la condición en la que se encuentra en el país en el tema del ROSC que se haya tratado. Entonces, como estamos viendo aquí, este es un ROSC específico para contabilidad y auditoría. Vale decir que no es que el banco haga una auditoría, ¿de acuerdo? Porque necesita la autorización del Estado. Si lo hiciera de otra manera, pues podría incluso haber problemas de intervención, problemas de incluso conflicto con la soberanía de los países. Esto es algo delicado, es metérsele al rancho a un país. Entonces, solo se puede realizar esto si cuenta con la aprobación del gobierno. Específicamente, lo tradicional es que esa autorización la otorgue el ministro de Hacienda de cada país. En el caso, digamos que no es que el banco diga, vengo a hacerles un rostro, como hacemos los auditores o revisores fiscales cuando llegamos a una entidad. Vengo a hacerles aquí una visita. No, así no funciona. Es el gobierno el que tiene que estar totalmente de acuerdo con que se haga el estudio. Si el gobierno no está de acuerdo, dice no me interesa el rostro, pues no se hace. Entre paréntesis también, como una pequeña anécdota. En el año 2011, teníamos muchas reuniones con el Banco Mundial, es decir, con los organismos multilaterales, porque estábamos en pleno proceso de adopción de los estándares. Y en una reunión con el Banco Mundial, nos dijeron pues que si el país estaría interesado en adelantar el ROSC. En esa reunión, por supuesto, estaban los reguladores, el Ministerio de Hacienda, el de Comercio, igual. Y pues el gobierno pues dijo no es el momento para hacer un ROSC. ¿Por qué? Pues porque apenas se estaba analizando cómo emitir la normatividad. Ni siquiera se había emitido un decreto. Recordemos que los decretos salieron en el año 2012. En 2011 no había nada. Entonces el gobierno dijo, no, pues si hace un ROSC ahorita, pues nos rajamos. Todo nos va a salir en ceros. Entonces el gobierno en su momento dijo, no queremos un ROSC ahora. Pasados los años, han pasado 10 años desde entonces, pues ya la cosa es diferente porque pues ya los estándares se están aplicando. Entonces ya el gobierno dijo, sí, ahora sí hagamos un ROSC. ¿Cómo funciona entonces? El ROSC tiene, digamos que puse un comité coordinador, pero en realidad hay dos comités, digamos. Hay un gran comité donde están presentes representantes, partes de interés de diferentes orígenes. Y hay un comité directivo específico, el que coordina, que yo he llamado como comité coordinador, donde están, en este caso del ROSC Colombia, porque eso lo organiza cada ROSC. O sea, el gobierno es el que decide, mire, yo quiero que el comité esté conformado por fulanito, perecequito. El gobierno es el que establece cuántos miembros y lo discute con el Banco Mundial. Entonces no es algo que sea camisa de fuerza. En el caso colombiano, el comité está conformado por los directores de regulación del Ministerio de Comercio, del Ministerio de Hacienda, sus asesores y los miembros del equipo del Banco Mundial. Ese es el comité directivo, coordinador, digamos así. El estudio entonces se desarrolla con unas herramientas que son unos cuestionarios que debe contestar pues cada una de las partes de interés y con una cantidad de reuniones. De hecho, pues esto fue bastante extenso porque tuvimos muchas reuniones con muchas partes de interés desde que se inició el estudio. Y la información capturada en esas reuniones y la respuesta de esos cuestionarios es la base para preparar el informe. Tiene una fase inicial
donde preparamos un informe que se envía al banco. Esto tiene un proceso bastante exigente porque pasa por una revisión de pares del Banco Mundial, es decir, otros funcionarios del Banco Mundial que son también expertos en estudios ROSC, que evalúan el contenido del informe y siempre hacen comentarios. Hay que profundizar en este tema, aquí falta más información. Este comentario no es apropiado, porque hay que tener, es una línea muy delgada, hay que tener mucho cuidado en lo que les decía, no irse a meter en la soberanía del país, es algo muy delicado, ¿no? El ROS no puede, o el Banco Mundial, no puede ir a darle órdenes a un país, solamente lo que hace es darle recomendaciones. Así que la redacción, el lenguaje es muy, muy delicado. Entonces ellos pues son los que todo el tiempo están revisando y haciendo observaciones y se hacen los ajustes. Y viene una segunda etapa que les cuento, es la que iniciamos ayer, justamente ayer, que se llama la etapa de due diligence, el proceso de debida diligencia. Ayer iniciamos con una reunión del comité coordinador, pero hoy continuamos con otras partes relacionadas y vamos a tener reuniones también la otra semana con otras partes relacionadas. ¿Qué hacemos en esta misión de debida diligencia? Lo que hacemos es comentarles las conclusiones preliminares y la verdad pues no resulta a veces muy agradable para las partes interesadas pues el informe, porque pues obviamente se trata es de mostrar la situación real que está ocurriendo y pues a veces pues obviamente no es como muy chévere que a uno le digan, mire, esto sí necesita ajustes o esto no se ha hecho, etcétera, ¿no? Pero pues de eso se trata el estudio, ¿no? Luego de que terminemos esta etapa, haremos el borrador del informe, porque este borrador que hemos venido preparando es un borrador preliminar que no tiene ningún tipo de difusión pública, es totalmente privado del banco. Y luego de hacer este proceso de debida diligencia, que es como una verificación de lo que se ha inicialmente encontrado, se hace un borrador ya más formal y ese sí se pone en conocimiento del comité. Y este es el tema que es un poco complicado en la vida real, es que ese borrador tiene que ser aprobado por el gobierno, ¿sí? Si el gobierno no está de acuerdo con el borrador, el informe no puede salir. O sea que implica una negociación de alguna manera, pero lo cierto es que pues el banco como un organismo multilateral y totalmente independiente, pues simplemente redacta su informe, lo pone en conocimiento del gobierno y el gobierno pues si se opusiera y no aceptara el informe en un caso extremo, pues quedaría muy mal ante la comunidad internacional, por supuesto, porque esto no ocurre. No conozco ningún caso en que un gobierno haya rechazado un rostro, ¿no? Entonces, usualmente, pues lo que hay es una discusión, el gobierno dice, mire, aquí en este punto, pues sí se ha hecho esto, lo otro, no es verdad que falte esto, mire que está esto. Y de pronto el banco dice, ok, de acuerdo, vamos a incluir ese atenuante en la redacción. Es lo que se hace. Y finalmente, pues ese informe es la guía definitiva para la acción del gobierno. Entonces, finalmente, ¿qué impacto tiene el ROSC? Pues el impacto del ROSC depende mucho de la posición del Estado, del gobierno, ¿sí? Si el gobierno finalmente acepta y aplica las recomendaciones, pues sería un impacto muy positivo, pero puede suceder que reciba el informe y no haga nada, ¿sí? Lo que nos pone nuevamente en el punto de figurar internacionalmente como un país que no le presta cuidado a las recomendaciones de la comunidad internacional, porque recordemos que estos organismos multilaterales hacen parte de la comunidad internacional y son representantes de la comunidad internacional. Hablando ya del ROX de contabilidad y auditoría, que es el que estamos desarrollando en este momento,
Entonces, el alcance de esto, ¿qué es lo que pretende? Pues establecer el nivel de comparabilidad de las normas nacionales de contabilidad y auditoría de un país en relación con sus equivalentes internacionales. En otras palabras, aquí hablamos de estándares internacionales de contabilidad y auditoría, es decir, NIF y NIA, puesto en términos muy sencillos. Y el grado en que las entidades, las compañías, realmente cumplen las normas de contabilidad y auditoría que se han establecido en el país. O sea que este es un estudio muy importante, es porque es la primera vez desde que se hizo la ley 1314 que va a haber un organismo internacional multilateral como el Banco Mundial que va a hacer un diagnóstico sobre hasta qué punto lo que está en la letra sí se está cumpliendo en la vida real. Esto aborda información corporativa, en principio de las entidades de interés público. Aquí tenemos una gran discusión. ¿Qué es interés público? En Colombia existe una definición de interés público y prácticamente lo reduce a la intermediación financiera. Pero internacionalmente tenemos dos grandes líneas en la definición de interés público. Una que es la del IASB. Para el IASB el interés público es ese tipo de entidades más aquellas que tienen títulos emitidos en el mercado de valores, más aquellas entidades que cotizan en bolsa. Eso es todo. Pero para IFAC, el interés público va más allá y más específicamente para el IESMA. El IESMA, que es el órgano que emite el Código Internacional de Ética. Para el IESMA, el interés público tiene otros tipos de entidades. Incluye lo que un país considere como interés público. Eso parece como volver a un punto ciego. Pero hay unos lineamientos que están en la sección 400 del Código de Ética, donde menciona algunos factores que pueden ayudar a determinar si una entidad es de interés público o no. Un conjunto de factores que deberían tenerse en cuenta para esto. Por ejemplo, el nivel de ingresos, el nivel de activos, el número de empleados, la trascendencia de la entidad para el sector económico en el que opera, su impacto socioeconómico. Todos esos elementos ayudan a determinar si una entidad es de interés público o no. Más o menos eso fue lo que en su momento se hizo con los primeros decretos, o específicamente el 2984 del 2012, que fue el que emitió la normatividad para las NIF completas para las entidades del grupo 1. Se trató de buscar justamente eso. En este momento, y lo digo de manera abierta porque así lo he expuesto, el Consejo Técnico ha hecho una propuesta para desbaratar eso que se hizo hace 10 años y reducir el interés público solamente a lo que está en la regulación como interés público, más entidades que estén en el mercado de valores. Eso quiere decir que de alrededor de unas 4.500 a 5.000 empresas que hay en este momento aplicando las NIF completas, según la propuesta del Consejo, se pasaría a un 10%, es decir, alrededor de unas 500 empresas. Una y otra vez hemos indicado que a nuestro parecer esto es un grave error, va en contravía del desarrollo técnico de la información financiera del país, es un grave retroceso en la calidad de la información. El Consejo pues ha desoído estos comentarios y ha insistido en su propuesta, pero todavía el decreto no ha sido emitido. Yo abiertamente lo digo, me opongo claramente a esa decisión. Me parece que es un grave error que está cometiendo el Consejo y más, un grave error, y lo digo abiertamente, que ha cometido la profesión. Porque desde las mismas Big Four, las universidades, las grandes empresas y los contadores en ejercicio, ninguno se pronunció cuestionando esto, aparte de unos poquísimos entre los que me cuento yo abiertamente. Y eso me sorprende, porque no puede ser posible que pasemos por encima de algo tan delicado como desbaratar lo poco que se ha hecho en mejora de la calidad de la información financiera.
En esta definición tenemos los elementos que mencionaba, que sí incluye IFAC, no incluye IASB, de paso y entre paréntesis también. La próxima semana se desarrolla el Congreso Anual del Instituto Nacional de Contadores Públicos, y allí vamos a tener una intervención, vamos a hacer un panel. Tadeo, que es uno de los miembros del board del IASB, y este servidor, como miembro del SMAKE, que también es del IASB, que es el grupo prácticamente que es el consultor del IASB para las pymes, donde vamos a discutir sobre la nueva versión de la NII para las pymes. Y ayer tuve una reunión justamente con él, donde discutíamos este asunto, y él me decía, mire, es que el IASB no puede llegar a esta definición sencillamente porque pues deja el campo libre para que cada país defina qué entidades aplican las NIF, pero no puede cambiar esa definición, es porque había un choque con la aplicación de la NIF para las pymes, que es toda la razón. Pero, me dijo él, me parece un grave error que los países solamente reduzcan las NIF a las entidades que están en el mercado de valores o en la intermediación financiera. O sea, sin yo haberle comentado el tema, él prácticamente me dio la razón en lo que he venido discutiendo desde que el Consejo hizo esa propuesta. Y fíjese que esta definición dice que las PAI son entidades que tienen un interés público significativo debido a su actividad comercial, tamaño, número de empleados, o estado corporativo en las que tienen una amplia gama de partes interesadas. Entonces, claro, lo más típico son los bancos, las compañías de seguros, las entidades de inversión, los fondos de pensiones, las empresas cotizadas, pero no solamente esas. También dice, incluye entidades comerciales con fines de lucro, tanto del sector público como del sector privado. Puede ser empresas de propiedad estatal o corporaciones controladas y propiedad del gobierno. Entonces, el concepto de interés público realmente se ha ampliado, y de paso les digo, la semana pasada tuvimos reunión de los CAC. Los CAC son unos órganos que hacen parte del debido proceso para la emisión de las NIA y del Código de Ética del IESBA, Código Internacional de Ética, y el Código de Ética, como les decía, la sección 400 del Código de Ética, es la que incluye la definición de interés público, y se ha actualizado esta definición. Incluye lo que les acabo de mencionar. ¿Qué hace entonces el ROS de Contabilidad y Auditoría? Evalúa las fortalezas y debilidades del marco institucional. Parte de ahí, del marco institucional existente, establece la comparabilidad de las normas de auditoría y de contabilidad del país con las internacionales, y luego mira el grado de cumplimiento, que es tal vez el punto más importante, y los mecanismos de aplicación que garanticen el cumplimiento de esas normas. En otras palabras, es más o menos esta estructura. Aquí tenemos el marco institucional, las prácticas y percepciones. Cuando hablamos aquí de prácticas y percepciones, pues estamos hablando no de una auditoría, por eso pues, se usa el término percepciones, ¿no? Que es lo que el equipo del banco percibe acerca de la ejecución de la normatividad, y pues vienen unas recomendaciones institucionales y de política. ¿Qué es o qué incluye el marco institucional? Entonces aquí están las leyes y reglamentos legislativos, una historia y estado actual de la profesión contable de auditoría, y aquí pues es donde definitivamente tenemos muchas debilidades que no se han corregido desde el pasado ROSC. Las fortalezas y debilidades de la educación y formación contable, también estamos graves en ese tema. El proceso de establecimiento de normas de contabilidad y auditoría, o sea, el debido proceso seguido, que eso sí lo tenemos, y los mecanismos de cumplimiento, seguimiento y ejecución, en lo que también estamos bastante pobres. Como ustedes ven, pues, al observar lo que acabo de mostrar, la conclusión a la que uno llegaría es que no basta con decir que se tienen las normas, ¿no? Decir que la regulación exige que se apliquen las NIF, se exige que se aplique la NIF para las pymes, exige que se apliquen las NIF. No, por eso este informe o este estudio va más allá de eso. Bueno, venga, ¿y cómo se aplica? ¿Sí lo están haciendo o no lo están haciendo? Miremos a ver si es verdad.
Tiene, como decíamos, un enfoque participativo porque hay una gran participación de partes de interés, ¿no? Y, pues, como decíamos, hay un ejercicio de debida diligencia que busca capturar esas experiencias profesionales y seguramente en estas próximas reuniones que tendremos, que hacen parte de esa debida diligencia, pues habrá discusiones y habrá polémicas seguramente, porque lo que digo, ¿no? A uno no le gusta que le muestren las cosas que no, que de pronto no está haciendo muy bien. Eso no es como muy chévere, ¿no? La preparación del ROSC, entonces, pues se hace, como decíamos, con un comité directivo, las autoridades del país. Es lo clave aquí es pues la dirección de ese ROSC, porque de lo contrario pierde importancia, ¿no? Es decir, supongamos que tenemos aquí estos dos altos funcionarios eh, y estos funcionarios no van a las reuniones, sino que delegan a un asesor. Se cayó el estudio ROSC. Sí, ya eso no tiene mayor trascendencia y es lo que suele pasar en muchos países, que finalmente el funcionario a cargo le suelta eso a un asesor y él se desentiende del tema, ¿no? Si existe ese grado de compromiso, pues hay más probabilidades de que sea efectivo el resultado del estudio, ¿no? También, pues, en el final del informe, pues como hay unas recomendaciones, se propone que se desarrolle un plan de acción del país. Si no lo quiere hacer, pues no lo hace. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa cuando un país no hace lo que le dice la comunidad internacional? Pues que pierde credibilidad fuera. Y es decir, en el momento en que, en este momento que está viendo Colombia, que aunque ustedes no lo crean, Colombia típicamente ha desobedecido muchas cosas. No pensaría que no, pero sí. Y ha sido condenada muchas veces por desobedecer. Pero en una coyuntura en la que Colombia ha querido insertarse en la comunidad internacional y ha querido incluir, meterse pues allá en el club de la OCDE, que es un club de buenas prácticas, y ya hace parte de la OCDE, pues le quedaría muy mal no hacer caso, digamos de alguna manera, ¿no? Entonces ese es un elemento de presión para decir, bueno, eso no quiere decir que tenga que hacer lo que le diga el Banco Mundial, porque puede tener un punto de vista divergente, ¿cierto? Pero una vez aprobado el informe, pues sería un poco inconsistente que el mismo gobierno apruebe un informe sobre el cual después no haga nada. Ese es el problema, ¿cierto? El Banco Mundial incluso, como parte de los proyectos que desarrolla, aquí hay un tipo de proyectos especiales que se llama asistencia técnica, ¿no? Cuando el banco da asistencia técnica, quiere decir es que su grupo de trabajo es el que se encarga de desarrollar el proyecto, ¿de acuerdo? Ahí no interviene el país, sino que es como una ayuda que le está prestando el banco a un país o a un órgano público de un país para implantar o desarrollar algo. Pues, hablaba también en la presentación, por ejemplo, el proyecto que también este año participamos con el Banco Mundial, otro proyecto distinto. Ese, por ejemplo, fue de asistencia técnica súper solidaria. Ahí desarrollamos todo el capítulo de revisoría fiscal en la circular básica jurídica de la super solidaria. Eso, por ejemplo, es asistencia técnica. ¿Hay alguna, digamos, hay algo que hace la entidad? No, la entidad lo único que hace es suministrar información, pero todo el desarrollo lo hace el banco. Entonces el banco, cuando el país presta atención y tiene interés en que se desarrolle el conjunto de recomendaciones que el banco ha dado a través de su informe, pues le puede ofrecer asistencia técnica al país. Si le mire, ya que ustedes quieren hacernos caso a las recomendaciones, entonces les ofrecemos ayuda. Tenemos un equipo técnico que les va a ayudar a estructurar el plan de acción que el país debe implementar. Aquí tenemos unas herramientas de diagnóstico que están en módulos. Y estos son los módulos que están en el ROS de control de la auditoría. Todo esto es lo que desarrollamos en el informe. Empresas comerciales, sector financiero, banca, finanzas y seguros, compañías listadas, el estado de la profesión, la educación en contaduría, la emisión de normas contables, la emisión de normas de auditoría, las prácticas de informes observadas, la regulación de auditoría, aseguramiento de la calidad de supervisión pública y, como decíamos, las percepciones. Hay otros temas, por ejemplo, en este ROS nos han pedido que incluyamos informes de sostenibilidad.
a pesar de que ese no es materia exactamente del ROSC de contabilidad y auditoría, pues vamos a tocar de alguna manera el tema de sostenibilidad, donde pues ustedes saben, hay informes de resultados triples y hasta cuádruples. Sería bueno que los alumnos investigaran un poco de qué es esos informes de resultados triples y cuádruples cuando incluimos la sostenibilidad. Hay también elementos de gestión de riesgos y control interno que algunos piden, o aumento de costos regulatorios y de cumplimiento, o brechas en las expectativas de auditoría. Estas son cosas adicionales dependiendo del énfasis que cada país le quiera dar. En este caso, para que lo sepamos todos, este ROSC, por petición del gobierno, tiene un énfasis en pymes y un énfasis en sostenibilidad. Es algo que le ha interesado mucho al gobierno. ¿Qué ha pasado antes en Colombia? Pues hemos tenido un ROSC en el 2003 de contabilidad y auditoría, y también en ese mismo año se hizo un ROSC de gobierno corporativo, y como ustedes ven, pues llevamos 18 años sin hacer un ROSC. Y creo que me quedan ¿cuántos minutos? Ya me pasé del tiempo. Esto es No te preocupes, Daniel. Ve a tu ritmo, no te preocupes. Bueno, esto es lo que se encontró en el anterior ROSC. No es información confidencial porque eso está publicado en la página web del Banco Mundial. De paso, ¿no? Este informe finalmente se publica en la página web del Banco Mundial y esperamos que eso ocurra a finales de este año o comienzos del próximo. ¿De acuerdo? Así que eso será público. Entonces, ¿qué es lo que estoy poniendo yo aquí? Algo que no es, no tiene reserva, porque lo que está a la izquierda está publicado en la página web del Banco Mundial. Claro, pues no está en español, pero yo he hecho un breve resumen de los puntos claves de las recomendaciones del ROSC del 2003. A la derecha está lo que se ha hecho. Y ustedes van a ver que es muy poco en lo que se ha avanzado, ¿sí? Porque, por ejemplo, el primer punto, promulgación de una nueva ley para contabilidad y auditoría, presentación de informes financieros corporativos y la profesión contable. Entonces, ¿qué hicimos? Por eso decimos aquí implementado parcialmente. Pues porque sí, se emitió la ley. Y con un decreto reglamentario se implementaron las NIIF y las NIA. Y se ha hecho una aplicación escalonada. Pero no hay ningún aspecto relacionado con requisitos profesionales. Y eso se mantiene igual desde hace más de 30 años. Desde la ley 43 del 90. O sea, ¿qué hemos avanzado en esto? Nada. Entonces, por eso decimos implementado parcialmente. Se sacó la ley, pero no se ha cambiado nada en cuanto a la práctica profesional. También se sugirió establecer un Consejo Superior responsable de emitir normas contables y auditoría. Digamos que este punto es el que está totalmente implementado. Si bien no se hizo como el banco lo sugirió, pues si hay un debido proceso, existe pues un órgano normalizador que es el Consejo Técnico, existen unos ministerios reguladores, Comercio y Hacienda, y pues existe un debido proceso de discusión pública, así que podemos decir que este punto está totalmente cumplido. Pero los demás puntos tienen evidentes deficiencias. Por ejemplo, se sugería que la ley que se sacara mantuviera los requisitos de los revisores fiscales para un tipo especial de ejercicio diferente a la auditoría independiente. Es decir, que se separaran esas actividades, las actividades de fiscalización y las actividades de auditoría de aseguramiento. Esto no está implementado. Ustedes ven que en este momento hay varias iniciativas rondando acerca de la reforma de la revisoría fiscal. Pero la verdad, yo debo decirles que soy bastante pesimista en cuanto al resultado final de esas iniciativas. Primero, porque me parece que el proceso que está siguiendo el Consejo, también lo digo abiertamente, es equivocado. Porque internacionalmente yo nunca he visto que un proyecto se maneje desde la base hacia la cumbre. Todos los proyectos se manejan desde la coordinación hacia la base. Porque hacerlo al revés genera una anarquía conceptual tan grande que es casi imposible poder controlar. Entonces, ¿el Consejo qué hizo?
Hagamos comité, esto es una discusión ampliada, es una discusión global, todo el mundo puede discutir, entonces hagamos comités en todas las regiones y de ahí subirán iniciativas y nosotros las decantaremos arriba y haremos un proyecto. Eso es prácticamente imposible de hacer. ¿Y por qué? Porque les aseguro, acuérdense de mí, el día en que si lo logran, saquen ese proyecto, la mayoría no se va a ver representada ahí. ¿Por qué? Pues porque van a tener que hacer una selección, no se puede poner todo lo que todos quieran. Eso es imposible. Y habrá puntos de vista encontrados. Entonces muchos dirán, no, yo no me siento representado en ese proyecto. Eso no fue lo que acordamos en el comité regional de Titiribí. No, eso, allá no acordamos eso. Hicieron algo totalmente diferente a lo que hemos discutido y acordado acá. Entonces creo que se equivoca el Consejo en esa propuesta de discusión. Esto debería ser como se hace internacionalmente y como siempre se ha hecho acá. Hay una propuesta desde arriba y se pone en discusión. Y todo el mundo opine sobre eso. Pero ya hay una base de discusión. Pero si partimos de nada y a comenzar a construir desde abajo para arriba, pues la verdad creo que eso está condenado al fracaso, de una manera u otra. En cuanto al seguimiento y aplicación, se sugería establecer un organismo regulador de hacer cumplir las normas de control de auditoría y un código de ética profesional. La verdad creo que aquí hubo, a mi modo de ver, una falla de la Comisión Ross de ese entonces, porque ese organismo existe, es la Junta Central de Contadores. El problema es que la Junta, en términos de seguimiento y aplicación, y también voy a ser muy fuerte en lo que digo, es inoperante. ¿Sí? ¿Por qué es inoperante? Porque la Junta se ha dedicado a hacer unas, es decir, ni siquiera con la anuencia del tribunal, sino de manera totalmente autónoma, la unidad, o sea, la parte administrativa de la Junta, se ha dedicado a hacer unas visitas a los contadores y a las firmas de contadores, donde simplemente ha hecho una revisión formal, diciéndoles, oiga, muéstreme si usted tiene manual de control de calidad, muéstreme si tiene política de ética, y muéstreme tal y tal y tal cosa. Pero no ha hecho una evaluación técnica del trabajo. Entonces, ¿en qué ha concluido eso? En nada. ¿Qué ha hecho la Junta con esos informes? Nada. Si encontró que una firma no tenía nada, porque conozco casos, ¿tiene manual de políticas contables? No, señor. ¿Tiene manual de control de calidad? No, no tenemos. ¿Tiene política ética? No, está la ley 43 y está el Código de Ética Internacional. Sí, pero usted tiene su política. No, no tiene nada. ¿Y en qué ha parado eso? En nada. Entonces es totalmente inocuo el trabajo que ha hecho la Junta en relación con este tema. Y eso se debe a un problema ya interno que hay entre la Junta y el Tribunal Disciplinario que no ha podido resolver y que ha llevado a que realmente sea totalmente inoperante este tema. Así que podemos decir que aquí hay un progreso limitado. De hecho, les cuento, dentro del mismo tribunal hay puntos de vista encontrados y hay algunos que simplemente consideran que el código del IESBA no es aplicable, a pesar de que hay una norma legal operando. Sencillamente no lo cumple. En cuanto a la profesión, pues se decía mejorar el procedimiento para otorgar licencias a auditores independientes. No hay nada. Nada se ha hecho. Establecer en una ley una organización profesional de auditores independientes. Cero. No hay nada. En cuanto a la educación profesional y entrenamiento, ofrecer programas de capacitación sobre aspectos prácticos de NIF y NIA, incluidos los desafíos éticos que enfrentan los auditores. Pues es un progreso limitado, porque la verdad es que hay que reconocer que en los primeros años el gobierno sí, el Ministerio de Comercio sí destinó una partida presupuestal para que el Consejo pudiera hacer eso. Y lo hizo. La Junta también hizo muchos eventos. Pero si vamos a ver lo que se está haciendo ahora, eso prácticamente se extinguió. ¿Por qué? Pues porque ya no hay presupuesto. El Consejo ya no tiene presupuesto para hacer ese tipo de actividades de capacitación. Así que se ha reducido a eventos, pues, donde haya un patrocinador, porque el Consejo no tiene recursos para hacer ningún tipo de capacitación. O sea que aquí había un progreso, pero ese progreso se frenó. Alguien diría, no, pero la universidad lo hacen. Sí, pero cobran, ¿no?
Y eso lo hace de acuerdo con estudios de mercado, pero no es una iniciativa estatal, ni siquiera de la profesión. ¿Por qué? Pues porque no existe un órgano profesional que tenga la financiación para poder hacer eso, como sucede en la mayoría de países. Aquí no, estamos muy atrás en ese aspecto. Volver a capacitar a los profesores universitarios de contabilidad y reformar el plan de estudios de contaduría. ¿Dónde es que hay un progreso limitado? Porque aquí sí hay una división. Hay unas universidades que han avanzado mucho y que han reformado su currículo, su plan de estudios para adaptarlo a las nuevas exigencias del entorno, pero otras que no. Hay unas universidades donde hay profesores formados ya en el tema, porque han pasado los años, pero otras que todavía tienen grandes deficiencias en su planta docente. Y de paso les digo, esto se refleja en el ejercicio profesional, porque aquí termino mi presentación, porque cuando uno se pone a mirar cuál es el resultado del análisis de la información financiera de muchas entidades, pues se encuentran las deficiencias en la configuración de la información financiera. O sea que eso va a entender que ahí algo no anda bien, porque si el contador está bien formado, pues debe tener un correcto desempeño. Si no lo hace, pues debe haber algún problema de formación o de interpretación ahí. Entonces yo creo que en ese tema nos falta todavía mucho trecho por recorrer. Bueno, esta era la breve presentación que tenía para ustedes. Ahí quedo en manos de ustedes si alguien tiene alguna inquietud. Gracias, querido Daniel. Ha sido muy ilustrativa tu presentación. Creo que ya somos menos contadores, entonces los que no vamos a confundir el ROSC con cualquier otra clase de instrumento de herramienta, y creo que tenemos más elementos para comprender su proceso de elaboración, configuración, divulgación y operativización. Yo creo que esos son elementos e insumos que nos ayudan a entender muy bien también el rol desde las universidades que tenemos allí. No sé si los asistentes tienen preguntas. Adelante, queridos profesores, profesoras, quienes quieran hacerlo, adelante. De lo contrario... Quedó todo muy claro como veo. No, yo tengo varias, no te preocupes. Pero creo que le damos prioridad. Adelante, doctora María Elena. Gracias, gracias Daniel por la charla. Yo creo que ayuda muchísimo y seguramente también la utilizaremos, como decimos los profes, con los estudiantes más jóvenes para que ellos sí conozcan este ejercicio, lo que se hace, lo importante y lo importante de ser vistos, ¿no? Y lo importante de las recomendaciones que se nos hacen como país y cómo poder ser críticos también frente a esas acciones y también al avance que como país tenemos y también hacernos la autocrítica, como bien nos comentabas tú, a nosotros como universidades, para estar pendientes, para estar atentos, para estar participando en los proyectos y en general, ¿cierto? En lo que se sucede en la profesión. Con respecto al primero de los puntos que nos decías tú, ROCS, como recomendación, que de una parte estaba parcialmente concluido, parcialmente trabajado, o se le había dado respuesta parcial porque tenemos la ley 1314 del 2009, pero que en la parte de la profesión, efectivamente, pues no ha habido cambios desde la ley 43 del 90. No sé si tengas conocimiento, si has trabajado, sabemos de la existencia de los comités y también de un comité, de una mesa, digamos que está uniendo ya todas las iniciativas de los comités a nivel regional, que efectivamente la está dirigiendo otro egresado nuestro, que seguramente tú lo recordarás, que es Diego Quijano, que debió ser alumno tuyo, pienso yo que sí, y que va muy avanzado en ese proyecto y que dentro de muy poco también lo pondrán a discusión. No sé si has tenido posibilidad de conocer parte de ese proyecto, si has participado en algo de esos debates, y si es así, si nos puedes comentar, porque entiendo perfectamente, digamos, el concepto que trae de que eso no funciona, pero parece que está funcionando por lo menos
coincido contigo en lo de la revisoría fiscal, pero con la parte de la profesión y algunos elementos que nos ayudarían a generar una profesión un poco más moderna, creo que han venido trabajando y no sé si lo conoces, si conoces algo del proyecto, y si es así, pues que nos hagas un comentario al respecto. No, no. De paso, sí, Diego fue alumno mío, siete materias distintas. Le di 7 materias distintas a Diego. Lo tuve de alumno 7 semestres diferentes. Sí. Y en efecto, sé que ha avanzado eso, pero quiero decirles que en estos temas de estos comités yo he estado totalmente al margen. No participo en ninguno. Ni nadie me ha pedido, ni yo he pedido entrar, así que no. Yo me entero de las cosas es porque como soy miembro de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Contadores Públicos, pues allá en la Junta se llevan los documentos y muestran qué ha pasado. Yo quiero aclarar algo, María E. Yo lo que digo es que puede, aunque lo veo difícil, debo decirlo, puede que finalmente saquen un documento, tanto en el proyecto de revisoría fiscal como en este proyecto que es lo que ellos han llamado Ruta 43, que es modificar la ley 43 del 90. Lo que digo es que eso no va a tener el resultado que supuestamente había tener, porque finalmente, cuando el punto de partida de una discusión es una base de 20.000 personas, es imposible que todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que termine planteándose arriba. O sea, es que eso lo demuestra la práctica. O sea, yo no conozco ningún país que haya hecho un proceso así y funcione. Todos hacen el proceso al revés. Se parte de una propuesta del órgano que es el que está a cargo de eso y se somete a discusión. ¿Qué tal el IASB diciéndole a todos, oiga, planteen a ver qué norma, qué NIF quieren sacar? Y hagamos comités en todo el mundo y discútanlo. Y entonces aquí arriba, después hacemos una propuesta unificada. Esa no es la razón de ser de una arquitectura regulatoria seria, digámoslo de alguna manera. No sé, la verdad, en qué irá ese proyecto, no sé a qué conclusiones llegará, pero lo que le puedo asegurar, y lo estoy diciendo acá y esto queda grabado, es que no creo que eso recoja lo que la gente cree que va a recoger. ¿Por qué? Pues porque finalmente hay que escribir algo y hay que poner algo concreto ahí. Y eso implica desechar otras cosas. Y esas cosas que desechen, pues no les van a gustar a muchas personas. Entonces, pues eso es lo que quiero decir. O sea, no estoy diciendo que finalmente no se saque un proyecto. Puede que se saque y se proponga. Pero que eso sea el resultado del consenso, eso sí no lo comparto. O sea, no creo que eso sea posible. Será el resultado del consenso de los que van depurando eso, hasta que llegue allá arriba. Pero incluso, te lo digo con conocimiento de causa, finalmente, incluso dentro del mismo consejo, es probable que no haya consenso. Entonces, eso es muy difícil de manejar de esa manera. ¿En qué va? No lo sé. El del proyecto de la ley 43 no lo sé, pero lo que sí sabemos es que tenemos en este momento 2 líneas. Una línea que es la que ha tratado de manejar por su lado y de manera totalmente independiente el director de la Junta, que ha presentado su propio proyecto y que ese proyecto pues tiene el apoyo de algunos políticos, pero no de la profesión. Y por su lado, pues lo que está haciendo este comité que maneja Diego, que no conozco, la verdad no conozco el texto, si es que ya hay un texto, no lo conozco, pero lo que sí es claro es que a juzgar por un comunicado que sacó ese comité en esta semana, no están de acuerdo con el proyecto que está presentando el director de la Junta. Eso es lo único que sé, pero la verdad no conozco el texto de lo que esté presentando o lo que esté manejando el comité que maneja Diego. No tengo ni idea. Sí, gracias, Daniel. Y otra pregunta que ya es completamente sobre el informe y la manera como se recoge la información. Como nos hiciste esa explicación muy clara de las metodologías que se utilizan, no sé si fue que no lo he escuchado, no lo dijiste, cómo se escoge la muestra, por ejemplo, de las empresas o en el caso de nosotros, de las universidades, si es aleatoria, si hay alguna metodología para la escogencia,
o se determina el número y se le aplica a las universidades o a las empresas que respondan. Un poquito como, solamente como para entender esa parte metodológica, Daniel. Tienes razón y ese puntico se me quedó en el tintero, sí es importante. Entre paréntesis, ayer en el comité, esto sí es una infidencia, pues nos comentaban, oiga, pero ese número de entidades que escogieron no es muy poquito. Hay un número mágico que usamos los auditores. Todos los que aquí son auditores lo saben. Ustedes saben, colegas, que uno tiene diferentes tipos de pruebas, ¿cierto? Lo que llamamos las pruebas de cumplimiento, las sustantivas, las de doble propósito. Y cuando uno hace una prueba de atributos en auditoría, los auditores típicamente tomamos una pequeña muestra porque cuando se trata de atributos es diferente a cuando se trata de cifras, ¿cierto? Cuando uno quiere probar la razonabilidad de la cartera de cuentas por cobrar de una entidad, pues ahí tiene que ir a un aspecto clave que es la materialidad y la evaluación del riesgo y poder definir, voy a tomar partidas que cubran tales saldos, tales valores, porque al final, pues yo tengo que comprometerme con la cifra y entonces eso me da una muestra que puede ser bastante grande. Pero si yo lo que voy a ver es, quiero ver cómo está el proceso de otorgamiento de crédito. Yo ya no miro la misma cifra, porque aquí lo que estoy mirando es atributos. Aquí lo que voy a mirar es si tiene el nivel de aprobación que era, si eso debía pasar por junta directiva y no pasó, si se le pidió la documentación que había pedido al cliente, si se hizo la evaluación del crédito como está definido por la empresa, etc. Esos son atributos. Y esos atributos se prueban como una muestra pequeña. Y el número mágico que suelen usar los auditores, y eso ha sido toda la vida, es 20. 20 es el número mágico, porque uno asume que si uno mira 20 casos y esos 20 casos tienen ciertas fallas repetitivas, pues si mira 100 o 1000, eso va a ser muy similar. Entonces aquí hemos también usado ese número mágico, es 20. Y 20 lo ha hecho siempre el Banco Mundial. Ayer nos hacían esa pregunta, pero 20 es muy poquito. Y pues el director de la misión, que es un suizo, él les decía, miren, la experiencia mía, que es de muchos años en el Banco Mundial, es que se tomen 20 o se tomen 1000, el resultado no cambia. Y esa es la realidad, porque son atributos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hizo acá? Digamos, por ejemplo, tú preguntaste para las universidades. Las universidades sí fueron seleccionadas considerando las más representativas del país, y ahí por eso, pues, incluimos al externado. Pero ahí sí fue a dedo, ahí no fue aleatorio. ¿Por qué? Porque al banco le importa ver en las mejores prácticas cómo están. O sea, si se toman las mejores universidades y están mal, pues apague y vámonos, ¿no? Entonces, esa es una manera de decir, mire, sí existen universidades que puedan ofrecer esto. Digamos que ese es el objetivo. ¿El país tiene cómo? Sí, sí tiene. O decir, mire, el país está tan en la olla que no tiene ninguna universidad que pueda cumplir los requerimientos de formación profesional. Entonces ahí sí fue de... Pero en el caso de las empresas, aquí se hizo una cosa diferente a lo que se han hecho los otros ROS de contabilidad y auditoría, que siempre han sido enfocados solo hacia el interés público, porque el objetivo fundamental del ROS es interés público. Como las NIF, sí, es interés público. Pero en este ROS, por petición del gobierno, el gobierno dijo, no, queremos que el énfasis sea en pymes. Pero cuando, bueno, inicialmente la idea era enfocarnos en pymes. Pero cuando se llevó eso a la revisión de pares, los pares dijeron, no señor, el ROSC está enfocado al interés público y no se puede dejar por fuera del interés público. Entonces, se duplicó la muestra en el caso del ROSC colombiano. Tenemos 20 entidades pymes y 20 entidades de interés público, o sea que son del grupo 1, digamos del grupo 1 más bien. Esas 20 entidades se seleccionaron de una manera muy equilibrada, porque incluyen, por ejemplo, el caso de pymes, incluyen rangos supremamente amplios de cifras, en cuanto a nivel de activos, en cuanto a ingresos,
Hay desde pequeñas hasta grandes, grandes compañías que son del grupo 2, porque hay muy grandes compañías que son del grupo 2. No crean que no. Y se tomaron también diferentes zonas del país, o sea, eso se distribuyó geográficamente, se tomaron diferentes sectores, por ejemplo, servicios, industria, extracción, educación, incluso servicios profesionales, comercio, ¿sí? Entonces es una mezcla de factores que hace que la muestra sea muy diversa, ¿sí? Es muy diversa. Y en el caso de las grandes compañías también. Ahí hay bancos, hay aseguradoras, hay empresas públicas, digamos del sector público, que aplican las NIF, hay grandes compañías de comercio, hay grandes de industria y también grandes de servicios, importadoras, exportadoras, que tienen relaciones de inversión. Entonces, a pesar de que es aparentemente una muestra pequeña, sí es una muestra muy diversa, y que pues trata de cubrir como todas las posibilidades dentro del entorno económico del país. Así que creo que las conclusiones son válidas, ¿no? Muchas gracias también. Muchas gracias. A ti, querida doctora Marilena. ¿Alguien más tiene preguntas? Yo veo mucha gente, pero todo el mundo muy callado, entonces no sé. Sí, eso de las cámaras es complejo. Yo aprovecho para preguntarte, tú cuando nos mostrabas los antecedentes del ROSC, nos mostrabas también que el informe de gobierno corporativo no ha sido actualizado. ¿Se ha pensado, se ha conversado, se ha discutido sobre la actualización del informe de gobierno corporativo 2003? Que yo sepa, ese tema no está en discusión, porque pues el énfasis ahorita está en este, y como ese es un grupo distinto de trabajo, no sé si se actualice. Creo que hay otra comisión del Banco Mundial trabajando algunos temas relacionados desde el comienzo de año. También están trabajando, pero eso incluye más allá de eso, o sea, ese está enfocado más específicamente en el tema de sostenibilidad. O sea que lo que nosotros estamos viendo de sostenibilidad es lo que tiene que ver con reportes de sostenibilidad, pero ese otro grupo del Banco Mundial, que al hablar de sostenibilidad incluimos gobierno corporativo necesariamente, porque es uno de los, digamos, la gobernanza es uno de los 3 elementos de sostenibilidad. Acuérdense del eje ESG, ¿cierto? Ambiente, aspecto social y gobernanza. Entonces, sí, el gobierno corporativo está siendo tocado seguramente allá en ese grupo, pero el énfasis es en las políticas y la estructura de sostenibilidad del país, ¿no? Yo creo que sí debe haber algún tipo de diagnóstico sobre el tema, pero creo que no es específicamente un ROSC de gobierno corporativo. Entonces, más bien creo que es como una asistencia técnica en sostenibilidad, pero la verdad no lo puedo asegurar porque es un grupo aparte y no sé realmente cuál es el alcance específico de ese trabajo. Otra pregunta es sobre el timing, perdóname, sobre la oportunidad del plan de acción. Entonces tú nos mostrabas, y muchas gracias por esa actualización, qué pasó con el informe de 2003 y qué ha venido ocurriendo con la implementación de ese plan de acción, que en parte también nos haces una alerta sobre qué tan profundo y sincero puede llegar a ser un plan de acción en la medida en que debe pasar por una previa aprobación y una aceptación del gobierno sobre lo que allí se establezca en el informe. Pero la pregunta concreta es, cuando me pongo a observar un poco el plan de acción formulado en 2003, cuando analizo lo que podría estar ocurriendo hoy en el país en materia de observancia regulatoria y de infraestructura institucional, entonces uno se hace la pregunta, pareciese que todo está condenado o está supeditado a la voluntad política, porque la oportunidad de implementación ha sido muy lenta, ha sido pues absolutamente asincrónica, ha sido, digamos que lo que se ha implementado y se ha venido ajustando no ha correspondido con las dinámicas globales ni las necesidades de muchos sectores. Entonces, ese cuestionamiento sobre la oportunidad es muy complejo, porque ¿qué de lo que está allí en ese plan de acción podría implementarse sin la necesidad
de una voluntad política y de un entramado regulatorio, y qué de eso podría estar en cabeza de nosotros mismos, de universidades, contadores, práctica contable. Es como la pregunta. Y un complemento allí. ¿Será que la ausencia de una institución profesional fuerte en Colombia nos ha dificultado justamente eso que conversas ahora sobre los avances en diferentes comités o asuntos? ¿Será que esto también no ha dificultado la posibilidad de implementar o adelantarnos frente a este plan de acción más allá de la voluntad política? Sí, el problema aquí es que tienes toda la razón. ¿Qué se puede hacer sin voluntad política? Casi nada. Es la cruda realidad, casi nada, ¿no? Eh, si uno mira el ROS de 2003, casi que uno diría que lo único que se hizo fue expedir la ley 1314. Y eso se hizo porque pues era un requerimiento internacional. O sea, el país estaba súper interesado en entrar en la OCDE y la OCDE no lo dejaba entrar si no tenía estándares internacionales. Eso fue una cuestión política. Claro, el gobierno dice, bueno, ¿y qué nos vale esto? ¿Cuánto nos vale esto? Eh, pues en la práctica lo que nos vale esto es destinar una partida para pagar los consejeros, los 4 consejeros. Entonces, monta los 4 consejeros, que es el costo, pues básicamente da un presupuesto inicial para hacer toda la parte de capacitación y hasta ahí llega. No hay más. Pues esa es la cruda realidad, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer de todo esto sin voluntad política? Prácticamente nada. Porque es que eh, por eso yo lamentablemente soy pesimista sobre el futuro de la profesión. Yo quisiera ser optimista, pero es que no veo elementos para ser positivo, ¿no? Yo llegué hace 10 años al consejo y desde que llegué al consejo traté de impulsar cambios y no logré nada. De hecho, en ese entonces me acuerdo mucho que el ponente de la ley 1314, pues se recuerda, uno de los ponentes había sido Simón Gaviria. Y recién entré al consejo, pedí una cita con Simón Gaviria, que entonces era el presidente de la Cámara. Me reuní con él y le dije, mira, ya se hizo la ley 1314 parte 1, ahora necesitamos la parte 2. Entonces me dijo, ¿y para qué? Le dije, porque esto no funciona sin un cambio institucional. Hay que cambiar la estructura institucional. Y eso requiere una ley. El tipo me dijo, pues la verdad, en este momento ese tema no me interesa. Ahí quedó. Ni siquiera dio una lucecita de esperanza. Ni siquiera me dijo, pues haga como una propuesta y la miramos. ¿Por qué? Pues porque no tenía ningún interés político para él, ¿sí? En absoluto. Y a nadie le interesa. Al Estado, honestamente, no le interesa. ¿Por qué no le interesa? Porque eso implica plata. Y en un entorno como el que tenemos ahora, donde el presidente claramente ha dicho que va a reducir gastos de funcionamiento, no hay ninguna posibilidad de que una ley que implique cambios de estructura, que signifique desembolso de recursos, pase. Yo no veo ninguna probabilidad. Y esto requiere inversión, porque esto no se hace gratis. Esto necesita fondos. No soy nada positivo en cuanto al futuro y en cuanto a que estas cosas que están vistas desde hace muchos años vayan a cambiar. Yo la verdad no veo el ambiente, no veo el entorno para que eso se haga, porque no es gratis, ¿sí? Digamos, si el Banco Mundial le dijera al gobierno, debe hacer estos y estos cambios, y el gobierno le pregunta, bueno, ¿y esos cambios implican desembolsos? Y el banco le dice, no, dice, listo, se los hago. Entonces que le digan, no, necesita inversión. No hay con qué. Entonces la veo muy, muy difícil, la verdad. ¿Qué se hizo del 2003 para acá? Ustedes ya están viendo. O sea, eso puede que no guste mucho, pero es la realidad. O sea, ahí ese cuadrito que les mostré, eso es lo que hay.
Sí, eso no es una opinión mía, es simplemente la realidad. ¿Qué se ha hecho de eso? Emitir la ley 1314. ¿Qué más? Nada. Es la realidad. Entonces, si por ejemplo esa propuesta de reformar la profesión y todo eso implica desembolsos, implica estructura, implica hacer cosas nuevas o crear nuevos organismos, etcétera, todo eso, no hay plata. O sea, eso es lo que yo veo, ¿no? Ojalá me equivoque, pero pues a juzgar por mi experiencia, no veo que esto, pues que uno pueda ser como muy alegre y muy optimista en que las cosas vayan a cambiar significativamente. Voluntad política no hay. Es más, yo en el año 2012 hice un proyecto para reformar la profesión y alcanzó a entrar al Congreso y el ministro me llamó, el viceministro me llamó un día y me dijo, Daniel, estoy en el Congreso y le voy a dar voto negativo a su propuesta. ¡Pum! Y el mismo gobierno la enterró. ¿Por qué? Pues porque, pues, no, es que eso implica plata y no hay. Entonces, sí, el problema de la voluntad política es súper necesario para poder hacer algo, y si no la hay, pues no se puede hacer. Tristemente, esa es la realidad. Implica dinero y tiene grandes costos políticos, entonces es una combinación Políticamente tampoco perversa. hay interés. Sí, además del dinero, no hay interés político tampoco. Es verdad. Yesenia, tenías la mano levantada. ¿Nos ibas a preguntar algo? ¿Nos vas a preguntar algo? Sí, señor. Adelante. Bueno, se supone que el objeto del ROC es el interés público, pero yo lo entendí así y quisiera ver si me lo aclaran, pero en Colombia el que se va a hacer va a ir dirigido al tema de las pymes. ¿Eso no hace que pierda su objeto? Sí, claro, de alguna manera es una desviación del objeto central, es verdad, pero como el ROS está en función de las necesidades de cada país, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el usuario, ¿quién es? Pues el Estado, digámoslo así, ¿no? El ROS no se hace para el Banco Mundial, se hace es para los países, ¿no? El ROS no se hace para el banco presentar algo, se hace para que los países tengan una ayuda, ¿sí? Para que los países digan, oiga, tenemos que ajustar esto, tenemos que ir por esta ruta. Para eso es el ROS. Entonces, cuando el gobierno dice, no, ¿sabe qué? Yo, más o menos el razonamiento es este. Yo NIF no me preocupa mucho porque yo veo que NIF se está aplicando en el país. Y aquí lo aplican muchas empresas. Me preocupa más las pymes, porque ahí de pronto es que donde veo que de pronto hay debilidades. Entonces yo quisiera que me ayudaran con las pymes. Pues se hace un cambio ahí. Pero fíjate que respecto a lo que tú estás diciendo, es tan así que el ROS está enfocado allá que los mismos pares dijeron, no señor, si quieren hacer pymes como una cosa adicional, háganla, pero el ROS está centrado en interés público y tienen que hacer interés público y por eso se está haciendo de todas maneras el análisis. Es decir, esto es un valor agregado, esto es algo adicional porque el ROS está haciendo tal cual se hace cualquier ROS, o sea, orientado al interés público, pero en este caso, digamos como una ayuda especial al gobierno, porque ese es su interés, pues se está haciendo además un trabajo para pymes. Gracias, Yesenia, gracias, Daniel. Profesor Armando. Doctor Daniel, pues muchas gracias por este tiempo y por estas reflexiones que usted nos invita a hacer, no solamente desde lo profesional, sino también desde lo académico. Yo tengo dos preguntas. Una que tiene que ver con la parte inicial de lo que tiene que ver con el informe, porque el informe, digamos, tiene un diagnóstico, unos resultados y un proceso de información. En ese proceso, la parte final, usted nos decía que tiene que ser aprobada por los gobiernos. ¿Esa aprobación no le quitaría un poco de transparencia a ese diagnóstico y le quitaría de pronto un poquito de objetividad, dado que se podría en determinado momento no dejar evidenciar algunas cosas que podrían ser de impacto para un país? Y la segunda pregunta es la que tiene que ver con la revisoría fiscal, de lo que piensa Ross sobre eso, entre lo que siempre se ha discutido, que es si es un rol de aseguramiento y el rol de administrativos. ¿Qué piensa? Que no me quedó muy claro ese tema sobre esas dos grandes funciones que tiene hoy en día asignada la revisoría fiscal.
Bueno, en cuanto a lo primero, sí, uno podría pensar eso, pero volvemos a lo mismo que mencionaba ahora. El Banco Mundial no sacaría nada imponiendo su criterio, siendo que en últimas, pues eso es para el país, ¿sí? Entonces, si el país no muestra interés, pues el que se perjudica es el país. Eso no quiere decir que el ROS vaya a decir lo que no es, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Lo que yo mencionaba ahora, ¿no? Es como cuando uno presenta un informe, uno va con la administración y le dice, mire, encontré estos puntos. Entonces la administración le dice, no, este punto qué pena, pero lo que usted está diciendo ahí no es así, porque sí, mire que hay esto y esto y esto. Y va y me muestra pruebas. Yo le digo, ah, bueno, pues eso no lo había visto, pues tiene razón, entonces se lo quito. A eso se refiere lo que les digo, que finalmente pues hay una discusión con el gobierno. Si el gobierno finalmente dice, ¿cómo así? ¿Cómo así que usted dice que no hay una profesión fuerte? Eso es mentira, sí la hay. Entonces nosotros le decimos, este es un caso hipotético, ¿no? Que sí, que sí. Entonces, ahí uno le diría, bueno, y si hay una profesión fuerte, entonces díganos cuál es el órgano profesional que tiene reunidos los contadores del país. Y era, no, ahí está el instituto. ¿Sí? ¿Cuántos afiliados tiene? Son 14.000. ¿Cuántos contadores hay? 260, 270.000. Entonces, ¿cuál es el órgano fuerte? No importa, pero para nosotros eso es suficiente y ese es un órgano fuerte. Pues en ese caso el ROS diría, qué pena, pero yo no le puedo poner ahí algo que no es. Pues, no, no hay un órgano fuerte. Ahí queda. El gobierno dirá que sí lo hay, pero pues en realidad no lo hay, ¿no? Entonces lo que decía, realmente esto lo que tiene es un impacto en la comunidad internacional. Es cómo nos ven desde afuera, cómo perciben al país. Si es un país que respeta o no respeta los acuerdos internacionales, porque todo esto hace parte de la comunidad internacional, ¿sí? Las NIGIP ya no son un asunto puramente técnico, eso hace parte del deber ser de los países de la comunidad internacional. Entonces, pues claro, cuando uno dice, no, no le acepto, y a pesar de que las evidencias muestran lo contrario, ¿quién es el que se perjudica? Pues el propio país, ¿no? Porque está rechazando algo que es una evidencia. Entonces, diría que eso no debe ocurrir porque no he visto que haya ocurrido en ningún país. En ningún ROS ha pasado eso. Porque pues obviamente que el país sabe que si hiciera eso, se clava el cuchillo, porque sería irse contra la comunidad internacional, digamos, de alguna manera. Entonces, no, lo que se hace simplemente es discutir de pronto sobre las evidencias. Mire, aquí hay una mala interpretación, ustedes interpretaron de esta manera, pero resulta que si hay esto. Ah, bueno, no hemos visto eso, entonces vamos a cambiar el punto, pero no es que el banco resulte pues prácticamente cediendo a lo que el gobierno diga. Debe tener la aprobación del gobierno, es porque si no se aprueba por el gobierno, querría decir que el gobierno no lo acepta y no lo va a aplicar. Y en ese caso, entonces, lo que haría el Banco Mundial sería decir, mire, en este país se hizo el estudio ROSC, pero el gobierno no lo aceptó, por lo tanto, no lo publicamos. ¿Sí me hago entender? O sea, hacer algo así sería gravísimo. Así que no ha ocurrido y pues obviamente, desde luego, no va a ocurrir en el caso colombiano. No. Aún en el 2003 no pasó, así que no, eso no va a ocurrir. En cuanto al segundo punto, claro, en el 2013 se dijo ya claramente que muchas funciones del revisor fiscal están en contravía de los requerimientos de independencia que tiene el aseguramiento de la información. Y en esa misma línea, pues, ha estado siempre el banco. Yo no puedo adelantarme las conclusiones del banco porque, pues, eso sí es reserva y está todavía en proceso de desarrollo, pero esa fue la posición que el banco expresó en el 2003. Cualquier cosa que vaya en contravía con la independencia, pues, claramente no es aceptada. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias, señora. Querida Nuri. Buenos días, profesora Nuri. Muy buenos días para todos. Yo tengo una inquietud y es una inquietud que me lleva en estos últimos meses al ver la propuesta del Consejo Técnico, de la cual yo he liderado en muchos momentos y he tenido mis conversaciones con algunos de los miembros, con uno de los miembros especial del Consejo, porque justamente no le encuentro la razón de ser y nunca me ha podido explicar por qué montaron esa propuesta, que me diga la técnica.
Y me preocupa en este instante al pensar que ese proyecto llegue a ser aprobado antes de que salga el informe. Y pues pensando adicionalmente en el tema que pertenecemos a la OCDE, que yo sé que exige anualmente una presentación de informes de situaciones y de características específicas y que aprueben la famosa propuesta del Consejo Técnico, ¿qué pasaría ahí? ¿Se cae la norma? ¿El Estado puede dar para atrás ya cuando la ha aprobado? ¿Qué sucedería? Es algo que me llama la atención porque pues, para mí, sinceramente, la propuesta del Consejo es un retroceso completo para la profesión, para las empresas mismas. Venimos años hablando de control, de explicarle al empresario por qué tiene que presentar esto, por qué tiene que cumplir, por qué es necesario. La DIAN dio un vuelco total, finalmente se alineó a lo que debería ser, logramos que se lenta, a pesar de que digamos que peleamos todo el tiempo con la DIAN, pero finalmente va en pro justamente de las políticas a nivel mundial. Y si llega a suceder, ¿qué pasaría ahí? Es algo que me llama la atención. Si el informe definitivamente sale después de que hayan aprobado, en teoría, ruego para que no la aprueben, pero si llegara a suceder, ¿qué pasaría ahí? Bueno, depende de qué sea lo que finalmente se apruebe. Entonces, lo que sucede es esto. Como el ROS está centrado en el interés público, entonces, por decir algo, vamos a suponer algo, ¿no? Ustedes ven que ya hay una propuesta de decreto, de hecho, hay borrador de decreto ya, que lo que falta es sencillamente que se emita el decreto. Eso puede ocurrir hoy o el lunes, no sé, donde ya se modifica los grupos 2 y 3, según la propuesta del Consejo. Ahí, pues, Ross hace algunos comentarios, pero como ese no es su centro, entonces pues no sería tan grave, digamos, si se mueven grupos 2 y 3, no es tan grave para efectos del ROS, por lo que no es interés público. Si se mueve el 1, sí. Si se mueve el 1, pero ese todavía no hay propuesta de decreto, o sea, no hay borrador de decreto. En los 2 y 3 sí hay borrador de decreto y ya los comentarios, la fecha límite de comentarios ya pasó hace 2 semanas, que era hasta el 3 de septiembre, creo. Así que eso ya estás en espera de que se firme, ¿no? Por supuesto que habría, de alguna manera, hay una contradicción porque pues el ROS tendrá que referirse a toda la estructura contable y seguramente habrá una referencia a los grupos 2 y 3. Pero no es tan grave, es porque pues ese no es el centro del ROS. Digamos, recuerden lo que significa ROSC, ¿no? Entonces, como el ROS es un estudio para establecer el grado de cumplimiento de códigos y estándares. Entonces, aquí digamos que el centro son las NIF. Si saliera un decreto antes del informe ROS sobre el grupo 1 y cambiara la estructura del grupo 1 y fuera en contravía del interés público, pues habría que ver qué decisión finalmente toma el banco, porque pues no soy yo el que decide cómo quede configurado el informe, pero es probable que hubiera que hacer alguna referencia a eso, o sea, habría que modificarlo. El informe tendría que, cuando salga el informe, pues el informe tendría que incluir que se modificó la regulación y que hay entidades que podrían ser de interés público y que no están incluidas en la normatividad. Decía, cambiaría de pronto un poco la estructura. Eso lo digo yo desde el punto de vista personal, porque obviamente pues no soy el que define qué va a decir el informe. Yo solo soy el consultor del país, pero pues no soy el que define el contenido del informe, eso lo define el Banco Mundial. De hecho, esto pasa por muchos estamentos, tiene que pasar por el director de país, incluso el director de región, que ese finalmente resulta aprobando el informe. Pero me imagino, pues, desde mi punto de vista, me imagino que eso modificaría la estructura del informe antes de que saliera. Muchas gracias, querido Daniel. Gracias, querida Nuri. Yo creo que nos toca hacer una discusión más amplia sobre esto de la modificación de la propuesta de clasificación y la propuesta de simplificación. Yo creo que esto amerita un debate amplio. Creo que las universidades estamos llamadas a dar espacios de divergencia. Aquí
pues hemos tenido voces a favor de la simplificación y argumentos, y creo que también es necesario escuchar quienes consideran que va esto en detrimento de la calidad de la información, del entorno del reporte, de la infraestructura y de cierta forma de las prácticas que hoy se están evaluando y que se espera mejorar. Pues yo creo, querido Daniel, que te estaremos invitando justamente pronto a dar estas discusiones que son tan relevantes para la profesión y que entendamos un poco las dimensiones de ella, no solo el contexto, sino las dimensiones de ellas. Gracias, Nuri, por tu pregunta. Bueno, más preguntas. Creo que todo está claro, querido Daniel. Pues yo te agradezco muchísimo por estar aquí. Siempre insistimos que esta es tu casa de estudios, que este es el lugar también donde debes estar y aportar. Hoy estamos empeñados en recuperar el liderazgo que como universidad y como facultad debemos tener en las instituciones profesionales, en los órganos de discusión, el gobierno nacional, agremiaciones. Creo que es un empeño fundamental y esto pasa por reconocer quiénes lo han estado haciendo. Y con quiénes podemos trabajar conjuntamente. Entonces tendemos alianzas, puentes, diálogos de manera incluyente como debes y ha sido el externado en sus 135 años. Y eso te cobija a ti, querido Daniel. Entonces muchas gracias por estar aquí, por aportar tanto a la profesión, por ampliar las discusiones, por siempre ser tan provocador muchas veces en estas discusiones, que es un piropo justamente creo que se requiere hablar, se requiere pensar de manera diferente para que podamos llegar a argumentos y a decisiones fundamentadas, no tan caprichosas. Entonces, muchas gracias por estar aquí. No sé si Muchas haya gracias más. a ustedes, muy amables por la invitación, y les deseo muchos éxitos en esta nueva etapa de la facultad, y sé que seguramente van a recuperar el sitial de privilegio que merece la universidad. Muchas gracias. A ti, yo te Buen incluyo día en el para plural, todos. querido Daniel, que vamos a recuperar, Gracias. querido Daniel. Somos Gracias. todos, Daniel, porque nuestra facultad somos todos, estudiantes, profesores, egresados, y todos lo hacemos. Entonces, un abrazo fuerte, Daniel, y mil gracias por acompañarnos esta Muchas mañana. gracias a ustedes, un feliz día para todos. Nos vemos. Helmer, que Un estés muy bien. abrazo. Hasta luego a todos. Buen día para todos. Que estés muy bien. Gracias, doctor. Buen día para todos, gracias. Valero, Gracias, feliz día. doctor Valero. Gracias, buen día. Chao, querido Feliz Edgar. fin de Gracias, semana. Edgar. Igual para ti. Buen día para todos. Buen Feliz día, día,